Bueno, querido amigo de Ventana Evangélica, estamos con Emilio Monjo, historiador, un hombre investigador y doctor de filosofía por la Universidad de Sevilla. Lo encontramos una vez más por aquí, por estas tierras de San Lucas. Emilio, bienvenido. Encantado de estar con vosotros, con todos ustedes. La verdad es que, bueno, yo me alegro mucho de verte, ¿no? Y, bueno, nos hemos desplazado aquí a San Lucas de Barrameda y, bueno, para esta conferencia tan especial sobre Antonio de Nebrija. Sí, es el año del 500 de su muerte, en 1522. Se han hecho muchas actividades y Sanlúcar, pegado a Nebrija, pues también tenía esta opción. Y lo que yo he querido subrayar, porque es el tema que yo conozco del Nebrija, es su relación con el texto bíblico, cómo él quiso que el texto de la Vulgata, del latín, se purificara de errores. Hasta ahí llegamos, no más. Es decir, que nos movemos en un mundo de humanistas, con Erasmo, con él mismo, con otros, Tomás Moro, etcétera, que son personas que, como la época obliga, investigan los textos antiguos, también el texto de la Biblia, y quieren arreglarlos porque saben que durante el proceso de la historia se han ido estropeando y se han ido confundiendo, se le han ido añadiendo cosas, quitando, y quieren purificar eso. Conocen mucho de la Biblia, lo mismo que conocían los escribas y fariseos del templo, que conocían al dedillo la ley, los profetas, y eran preservadores de eso, pero Cristo no lo conocía y lo expulsan. Cristo es expulsado de ese ámbito de un renacimiento o de un humanismo en el que no cabe la cruz de Cristo, y ellos lo que hacen en todo caso es a ese Cristo hacerlo humanista, ponerlo en un plano humanista, y eso no puede ser, o en la cruz o en el templo. En el templo no salva a nadie, en la cruz es el salvador del mundo. Esa es la clave también para entender la reforma en nuestros días. Me alegra, bueno, me has contestado la pregunta que te iba a hacer, evidentemente, ¿no? Porque es la pregunta mía. Está claro que Antonio de Nebrija, ¿no?, era un hombre conocido de la palabra, ¿no? Un hombre que conocía la palabra, pero un hombre que, según tú me das a entender, un hombre que no tuvo un encuentro con la palabra. Me da la impresión que no, porque si no hubiera actuado de otra manera en algunos casos. Lo mismo que Erasmo, Lo que ocurre es que luego, con el paso del tiempo, pues nos encontraremos con una situación que gráficamente se puede describir así. El texto que escribió Erasmo contra Lutero, el arbitrio libre, o Lutero, la voluntad esclavizada, hoy el mundo evangélico estaría con Erasmo, en contra de Lutero. O sea, Lutero viene hoy a un culto de la Reforma y escucha lo que están diciendo de él, y con lo bruto que era, a más de uno le da un gorrazo, porque eso es una realidad palpable también, y vamos, que eso se puede analizar. El modelo de reflexión sobre la propia palabra, sobre la propia salvación, hoy sería Erasmo, quizás en Nebrija, sobre el aspecto literario de investigar la literatura, etcétera, Tomás Moro en Inglaterra, con otras características, pero no será el de los que traducen, por ejemplo, la Biblia al inglés, que lo queman, o Lutero, o nuestro Casedro de Reina, que no van a la Biblia porque les gusten los libros, sino porque es la palabra de Dios viva y quiere que la gente la conozca, y por eso la traduce al castellano. Pero el modelo suyo de un Cristo libre, porque la Biblia dice que es libre, ese no está en el Renacimiento, porque el Renacimiento lo quieren controlar, y es un Cristo que lo quieren sacar de la cruz y llevarlo otra vez al templo y arreglarlo allí, de alguna manera. Ese es el cristianismo. El catolicismo, el mundo evangélico, ponga ahí lo que quieras. Ese es el cristianismo. Frente a eso está la obra de Dios y el pueblo de Dios, redimido, que hemos sido liberados de todas esas cosas y puestos en la cruz. Y en la cruz somos libres. Fuera de la cruz nos metemos en un templo o nos metemos en un lío, pero en la cruz siempre más que vencedores. Puede ser también que estos hombres, bueno, en este caso Antonio de Nebrija, no hiciera pública su fe debido a la Inquisición. A ver, ese es un tema que siempre estará ahí, porque solo Dios conoce la realidad. Nosotros, además de estos personajes, en concreto de Nebrija, sabemos algo para las cosas que él escribe y tal, podemos deducir. Él tuvo un problema con la Inquisición, él escribió una apología defendiéndose de su trabajo frente a lo que la Inquisición le había reprochado. ¿Eran cristianos?
Es una época en la que es difícil definir, porque las lindes no están claras y una persona que conozca la Biblia, por ejemplo, que digo yo, un fray Luis de León, ¿era salvo o no era salvo? Yo qué sé, es dificilísimo. Puedo decir, hombre, se quedó en un sitio, reconoció una autoridad, no se fue con la Reforma, pero necesitaba irse uno con la Reforma para ser redimido y que Dios lo conservara ahí, porque claro, en Israel ya se dice, me he guardado 7.000 que nadie ve, ni el profeta, que no han doblado su rodilla delante de Baal, que yo los he guardado, esa es la clave. ¿Lo pudo guardar Dios a Nebrija y a otros? Como seguro guardó a una viejita analfabeta y a un labriego en esa época, porque hombre, la iglesia estaba y los redimidos existían y solo Dios los conoce. Ahora, cuando ya vamos a las expresiones externas, podemos decir, oye, ellos con lo que hicieron externamente no se metieron en la Reforma, no se metieron en ese camino de avance, pero solo Dios conoce, y en los que estaban en esa Reforma pues tampoco todos eran salvos, evidentemente, había de todo. Ahora, eso ya sería complicado definir, ¿no? Porque luego están las valoraciones que ellos hacen sobre la fe, que eso es complicado porque ellos las hacen copiando un poco lo que había en su entorno y no rechazando ciertas cosas que había. Por ejemplo, el mérito, el purgatorio, el confesionario, los santos, las liturgias, todo eso ellos no dicen ni pío en contra. Entonces, eso es raro, pero bueno, lo dejamos en la mano de Dios. De todas maneras, con lo que podemos ver, sí decimos, ellos, Nebrija, y yo he comentado, no hubiera escrito las 95 tesis con Lutero, no se hubiera puesto al lado de Lutero, eso está clarísimo, pero si Dios lo conservó, en su gracia está ahí, y eso va a pasarnos, que muchísima gente que no hemos conocido nunca pues estará ahí conservada por la fe, por el poder de Dios, en medio de cristianismos apóstatas, como ocurre hoy. Claro. Oye, hay iglesias evangélicas que son un caos y resulta que hay allí una viejita o un abuelito o un chiquitillo y ese es un redimido, un hermano nuestro. El resto son una gente que no merece estar en la fe o en el cristianismo, pero el Señor tiene ahí a su pueblo en medio de todo esto. Tengo una última pregunta, porque el tiempo apremia. Esta fecha, ¿no?, acabamos de celebrar, son muchas las denominaciones, las iglesias evangélicas que estamos celebrando lo que es la Reforma protestante, ¿no? Tu opinión, tu observación, tu impresión, ¿estamos haciéndolo bien? ¿Qué añadirías o qué quitarías en relación para potenciar o para dar un conocimiento verdadero de lo que es la Reforma protestante? Ya, yo, verás, en lo poco que conozco, porque he visto algunas actuaciones, creo que puede haber mejoría. Exacto. Mejoría seguro. Sobre todo porque se ha tomado la fecha de 1517 como un valor, cuando el nombre protestante ni siquiera viene de ahí. Aunque algunos dicen, yo lo he escuchado, como Lutero protestó, por eso somos protestantes. Hombre, el nombre protestante viene 12 años después. Sí, y lo que sí es verdad que a veces se pierde en estas celebraciones el sentido de la Reforma, el sentido, lo que supuso la Reforma de cambio social. Por ejemplo, que en cada pueblo donde la Reforma entraba había, y eso es así documentado, una bolsa común para los pobres, que los pobres no mendigaran en las puertas de las iglesias, que el hospital fuera público, financiado por el pueblo, que el médico acudiera a cualquiera a su casa sin tener necesidad de que alguien le pagara, porque le pagaba el pueblo. Todo eso es de la Reforma, pero de la Reforma en sus inicios. Donde la Reforma entraba, eso entraba. Y desaparecían las imágenes, desaparecía el purgatorio, desaparecía el mérito. Hoy día se quiere hacer una reforma con gente del purgatorio, con gente de las imágenes y con gente de jerarquías contra la que la Reforma se levantó. Luego, el aspecto político, el aspecto social. Oye, que la Reforma, cuando aquellos príncipes rechazan la posición del emperador son príncipes, representantes de ciudades, no hay ni un teólogo. Es decir, es el ámbito civil el que mueve la Reforma, y esos príncipes dicen, no, en mi territorio, por mi vocación como político, diríamos hoy,
la palabra tiene que seguir predicándose. Y me enfrento para defender ese derecho civil al propio emperador y al Papa. Oye, eso se ha perdido. Sí. Eso se ha mezclado. Y yo creo que esas cosas son la clave, porque sin entenderlas, luego al final todo el mundo vale. Y cualquiera que diga yo creo en la Biblia, pues ya lo metes ahí. No, hay que hacer diferencias, porque la historia creo que reclama que las hagamos y que es un bien para las nuevas generaciones que se conozcan. Hablaba con un hermano hace un momentillo y no me resisto a ponerlo. Se habla de la revolución social, de la reforma, etcétera. Lo digo muchas veces y hoy aquí también. En la Revolución Francesa, Sí. que muchas iglesias solo mencionarlas ya te dicen, eso fue anticristiano, fue un movimiento de reforma social también. Hay varios líderes clave que eran pastores hugonotes. Pastores hugonotes, como uno que es el que presenta, desarrolla y defiende el derecho 10º de los 17 que se proponen de los derechos de los ciudadanos francés. El 10º es uno que todo el mundo cita, que nadie será molestado por sus creencias, aunque sean religiosas, tuvo el que poner allí, con tal de que ese derecho no rompa el derecho de los demás. Que eso hoy día todo el mundo te lo firma. Eso fue defendido en la asamblea por un pastor hugonote, fue defendido, escrito, y él no puso molestado, sino inquietado, porque provenía de la iglesia perseguida hugonote en Francia. Y él reclamó derechos para ellos y también para todos los demás, incluidos los judíos. Ese es un líder. Fue presidente en algún momento en la asamblea. ¿Y quién es? Un pastor hugonote, hombre. ¿Por qué lo quitamos de en medio? No es bueno eso. ¿Por qué no decimos eso un día de la Reforma? Y ahí tendríamos una audiencia enorme de gente que vería la Reforma no como una cosa eclesiástica de iglesias cerradas, sino como lo tiene que ser, social, como lo fue. Entendido. Me gustaría seguir hablando contigo, pero nos tenemos que marchar de este lugar. Emilio, gracias por tu persona, gracias por poder compartirnos todo este conocimiento, desearte lo mejor y que Dios te bendiga. Unas últimas palabras. A vosotros, gracias. Esto es una ventana que siempre encuentro con mucha satisfacción, con mucha libertad para poder hablar. Y fíjate si podemos hablar de la reforma en la Revolución Francesa y el interés que eso suscitaría. Exacto. En la iglesia seguro que no, o no mucho, pero en chavales de los institutos, en profesores, en la universidad, y hacerlo con rigor. Y ahí tendríamos un espacio riquísimo donde anunciar al Cristo de ese pastor, pero en un ámbito que no sea un púlpito en una iglesia, sino la plaza, que es donde el cristianismo se desarrolla, donde la reforma se desarrolla y donde nosotros hoy también tenemos que vivir, lo queramos o no, en la plaza, porque en la iglesia vivimos un ratito, pero en la plaza, la calle, el aire, la discusión, la caída, la duda, las llagas, ahí estamos todos. Y yo con vosotros me encuentro en una gran sintonía, así que ánimo para todos vosotros también. Gracias. Yo también nos sentimos mucha sintonía y gracias por haber conocido tu persona y bueno, por todos estos años también que hemos podido estar. Para mí muy satisfactorio. Para mí muchas gracias. Pues nada, querido amigo de Ventana Evangélica, espero que este breve tiempo con el profesor Emilio haya sido de bendición para vuestra vida. Un abrazo para todos.